Karena pernah cinta, tapi tak pernah seram ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Un saludo muy cordial para el compañero Jaime y el profesor designado en la asignatura, el profesor Juan. En este orden de ideas, en este podcast interactivo, queremos apostarle categóricamente a vislumbrar ideas alrededor de una asignatura muy valiosa que se llama Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Alrededor de esto vamos a hacer unos planteamientos genéricos con lo que tiene que ver con esa epistemología propia de los derechos humanos, teniendo en cuenta el concepto, origen, declaración, principio, ese debate que se ha dado alrededor de diferentes conceptos y preconceptos, y por último, lo más importante de todos, cómo los derechos humanos hoy, en pleno siglo XXI, están en esas dinámicas y dialécticas de la realidad. Es así entonces como los derechos humanos vienen siendo ese conjunto de derechos que son inherentes a la persona, que se nacen con ellos y que tienen como un fin primero y último, potencializar la dignidad humana en el territorio, o más exactamente dentro del Estado. Aquí cabe anotar algo muy importante, y es hacer esa distinción quizás entre derechos fundamentales y derechos humanos, que muchas veces se tiene una tendencia a confundirse. Los derechos fundamentales hacen parte, son función del Estado. Tú como ciudadano, nosotros como ciudadanos, el Estado nos tiene que brindar unos derechos fundamentales, pero al mismo tiempo también derechos humanos. Pero cuando ya pasamos las fronteras geográficas a otros países, ya allí nos va a cobijar a nivel internacional los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos hacen parte de toda la faz de la tierra, y desde que salimos viajamos con ellos, desde que nacemos estamos con ellos hasta que morimos. Es decir, el ser humano nunca va a quedar sin unos derechos, porque como no son fundamentales en su país, son humanos en otros territorios de la faz de la tierra. Pero ¿cómo nace esto? Si vamos al origen histórico, esto tiene una serie de connotaciones de coyunturas históricas que van desde los griegos, los romanos, cuando hablan de derechos naturales y luego derecho natural, luego pasamos por la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en fin, hasta que llegamos a un proceso coyuntural muy importante que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se configura como un hito importante para hablar del origen de los derechos humanos ya jurídicamente configurados. Porque cuando pasa la Segunda Guerra Mundial se da todo este holocausto nazi que se da con los judíos, se da una serie de violaciones a los derechos humanos no existentes, pero cuando ya se acaba esto se hacen unas reflexiones muy profundas, y esto no puede pasar más. Y es entonces a través de diferentes instancias que se empieza a hablar de dignificación humana a través de la Constitución de Bonn de 1949 en Alemania, pero que al mismo tiempo antes de esto los países se reúnen y dicen: tenemos que formar y organizar algo para que esto no se repita, y se da la Organización de las Naciones Unidas, y con base en esto se crean los 30 derechos humanos. Desde ese momento los países en el mundo que son de corte democrático, y para darle un poco más de fuerza a ese corte democrático, se cobijan a ellos a través de bloque de constitucionalidad, y desde ese momento se empieza a hablar de derechos humanos ya con un rasero importante, fuerte desde lo jurídico, desde el punto de vista internacional, y que va a tener una naturaleza totalmente vinculante. De allí entonces que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, con Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Roosevelt, que fallece en el 45, y luego se sube al poder el vicepresidente Truman,
ellos se reúnen con muchos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial y dice, esto no debe pasar, vamos a formar una organización que se va a llamar Organización de las Naciones Unidas, y con base en ello empiezan a diseñar la arquitectura internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30 derechos humanos, donde cobija la vida, la libertad de expresión, la educación, entre otros, todo lo que un ser humano debe tener y alcanzar para poder recrear esa persona humana y esa dignificación de esa misma persona humana. Ahora, en un instante, ya le vamos a dar paso al compañero Jaime para que nos vislumbre sobre principios fundamentales como la dignidad, la igualdad, la libertad, nos haga un debate muy epistémico entre el universalismo y el relativismo cultural, y al mismo tiempo aterrice con algo muy importante, y es cómo están estos derechos humanos que se vinieron planteando ya en este podcast interactivo desde su concepto, desde su realidad histórica, a aterrizarlo en la realidad formal, en la realidad real, diría yo, de cómo en los territorios, en Colombia, a nivel internacional, estas dinámicas desde lo jurídico, lo social, lo normativo, se están aplicando. Muchas gracias. Le damos el espacio entonces al compañero Jaime. Te escuchamos, amigo Jaime. Un saludo cordial para el docente Juan David Londoño Martínez y mis apreciados compañeros de curso. Continuando con la disertación del amigo Antonio Oviedo en torno a los derechos humanos y su devenir a lo largo de la historia, hemos de auscultar una tríada de conceptos que constituyen la columna vertebral de los derechos humanos, a secciones de la vida cotidiana sin las cuales no podemos hacer alusión a los mismos. He ahí donde aparecen intrínsecos los conceptos de dignidad, igualdad y libertad como esencia misma de la convivencia. El principio fundante de la dignidad es el que enaltece al ser humano, el que lo hace trascender como persona, constituyendo la garantía existencial de los derechos humanos. Ella, la dignidad, se adquiere por el solo hecho del nacimiento y es antecedente a cualquier derecho. De la dignidad se colige la igualdad, en una doble acepción, como principio y como derecho, en la medida que si todos somos dignos por el nacimiento, tenemos el derecho a ser tratados sin discriminaciones de ninguna naturaleza y a tener las mismas oportunidades de avance en la sociedad. En torno a derechos como la educación, la recreación, la cultura, el deporte, la vivienda, la alimentación, la salud, entre otros de sin igual valor. Esa dignidad que se nos otorga por el nacimiento o por el simple hecho de ser persona está en sintonía correlativamente con el derecho a la libertad, esencia misma de la conducta humana, que le permite al ser humano ser artífice de su propio proceder en procura de alcanzar sus metas o metafísicamente su destino. Ahora bien, se torna complicado en el mundo real sostener esos eufemismos literarios redactados en textos grandilocuentes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si nos atenemos a distintas concepciones de ver el mundo y las relaciones entre los seres humanos. He ahí como surge la postura denominada universalismo, que considera que los derechos humanos constituyen un acervo moral que conserva la misma validez en cualquier región del mundo, porque la integridad del ser humano es sagrada, no importa su condición racial, sexual o religiosa. Por otro lado, nos encontramos con el relativismo cultural que afinca su postura en el entendido que cada comunidad o región o país tiene arraigados valores existenciales que se forman en su acentro cultural, sosteniendo conceptos y creencias morales disímiles a las de Occidente, y para ello ha acuñado un término llamado
entre comillas, imperialismo moral, el cual ven como un error de fondo para el tratamiento de los derechos humanos. Es ahí como muchos estados violadores de derechos humanos se escudan en su cultura para maltratar física y mentalmente a mujeres, niños, opositores religiosos, homosexuales, entre otros, por ser portadores de distintas condiciones que están proscritas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de paso en sendos tratados y declaraciones que versan sobre temáticas similares. A manera de conclusión, podemos afirmar que hay que ser respetuosos de las tradiciones culturales, pero mantenerse firme en defensa del trato digno a sus asociados, sin importar la región donde ellos se cometan. La dignidad no puede estar enmarcada por una frontera imaginaria. Por último, quiero manifestar que los derechos humanos, vistos desde un contexto internacional, no competen exclusivamente a la Organización de las Naciones Unidas, sino a toda la humanidad desde una responsabilidad ética para enfrentar sus violaciones de manera categórica, impidiendo la impunidad frente a la violación de los mismos y sobre todo los atinentes con los delitos de lesa humanidad. En el contexto nacional, es importante que la garantía y defensa de los derechos humanos se derrame sobre las constituciones de los estados firmantes de los tratados y en leyes que apalanquen políticas públicas en favor de la mujer, la niñez, los grupos discriminados históricamente y en general que garanticen la dignidad, la igualdad y la libertad de todos sus asociados. En el contexto local, es decir, en la convivencia diaria en los municipios, corregimientos y veredas donde las normas y políticas públicas tienen un escenario permanente, es necesario comprometer a los alcaldes, gobernadores y sus grupos de colaboradores para una implementación de los derechos humanos desde la célula vital de la sociedad, que es la familia, pasando por la escuela y materializándolos en cada acción comunitaria. A manera de conclusión, es menester afirmar que el respeto por los derechos humanos constituye un rasero pitagórico para calificar a una sociedad en bárbara o civilizada. Por eso se debe combatir desde lo sociológico y psicológico esa planta maleva que envenena el alma colectiva con discriminaciones odiosas, a sabiendas que la tortura, el hambre, el analfabetismo, las enfermedades atentan contra la dignidad humana, no importa el valor de sus creencias políticas, religiosas o culturales. Los derechos humanos son un edificio en construcción que se erige desde el alma individual de cada ser humano. Muchas gracias.